Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Como cada sábado en Happening tenemos el lujo de contar con Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, buen sábado. ¿Cómo te va? Hola Patricia, ¿cómo estás? Aquí bien, muy bien. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, realmente. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un artista poco conocido, al menos para mí. Sí, vamos a hablar de Tito Benvenuto, que es un artista conocido entre la gente que está iniciada en el mundo del arte y particularmente el mundo del arte rosarino. Uh-huh. Tito Benvenuto es un artista que nació en Sori, una localidad que está próxima a Génova, en 1886. Luego se radica en Rosario y forma parte de lo que podríamos llamar la primera generación de artistas rosarinos, ya sea por nacimiento o por adopción, y murió en esta ciudad en 1957. Voy a hablar de Benvenuto porque como estoy escribiendo sobre Juan Grela y manejaba algunos materiales documentales que tengo, me encontré con un escrito de Grela sobre artistas rosarinos y que dice algo así. Voy a citar nada más que un fragmentito. Si Tito Benvenuto hubiera estado en Europa, ¿no es del mismo valor que Morandi? Yo creo que sí. Y si Sul Solar, ¿acaso no es nuestro Clé? Y un creador de formas como Gambartes, ¿puede estar o no al nivel de Miró? Y Schiavoni, ¿es o no al nivel del aduanero Rousseau? En todos los casos digo que sí. Bueno, esta era la revalorización que hacia 1982 hacía Grela de los artistas rosarinos, poniéndolos en paridad, o argentinos, rosarinos o argentinos, poniéndolos en paridad con las grandes figuras de la historia del arte universal. Klee, Miró, Morandi, el aduanero Rousseau, etc. La primera vez que yo escuché a Grela fue en una conferencia que dio en una galería que estaba en la calle Alén, que se llamaba Génesis, y se realizaba una muestra de Tito Benvenuto, y allí Grela dio una disertación sobre pintura intimista y realista mágica, y habló fundamentalmente de varios autores dentro de esta corriente, y particularmente de Benvenuto, de quien se presentaban unas 60 obras aproximadamente, que era lo que él había realizado en su vida, porque era un pintor de domingos. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un pintor que trabajaba durante la semana, era cobrador, y se desplazaba por la ciudad, que evidentemente esto debe haber alimentado su imaginación, su imaginario estético, y los días domingos los dedicaba exclusivamente a la pintura. Es decir, ahí se detenía en el taller y reelaboraba los apuntes que seguramente tomaba en sus itinerarios diarios, semanales, y realizaba sus pinturas. Era un artista de una producción escasa y altamente calificada. Así, en su vida había pintado 60 cuadros aproximadamente, de manera que hay escasos ejemplares que hoy están dispersos en colecciones, y obviamente son muy buscados por las personas entendidas y particularmente por los que gustan de la pintura intimista. Él se había formado con con Matteo Casella en la Academia Domenico Morelli, que era una de las principales academias de principio del siglo XX en Rosario, donde se formaron varios de los artistas de esa primera generación que comenzó a actuar en los años 10, en los años 20. Y a partir de ahí tuvo un recorrido, digamos, individual. Fue uno de los fundadores de la agrupación Refugio, que se creó en 1932, y que era de esas agrupaciones defensivas, de algún modo, que propiciaban una defensa del arte como actividad, diferenciada de otras actividades. La idea era revalorizar la práctica artística, y eran modernos más, digamos, modestos, más atenuados, más moderados, pero verdaderamente interesantes. Había varios tipos similares a Tito Benvenuto, pero Tito Benvenuto tiene una particularidad. Siempre pintó en la misma clave, es decir, subdividía el soporte en dos grandes planos: el del cielo, que era un plano
azul, un azul violeta muy claro, muy desaturado, y el plano de la Tierra, que a su vez se subdividía en zonas de pasto, zonas de tierra, zonas de casas, y entonces ahí predominaban los verdes, los pardos, los rojos o los amarillos muy, muy atenuados, siempre en un color agrisado. Y por otra parte hacían unas naturalezas muertas muy elementales, con 3 o 4 elementos sobre una mesa y luego una pared. Por eso Grela lo comparó con Morandi, que es un pintor que tomaba siempre los mismos elementos y con esos elementos hizo su obra magnífica durante toda su vida. O yo lo podría comparar con Carlo Carrà también, que tiene unas construcciones muy similares a las que hacía Tito Benvenuto. En realidad es una pintura que se aproxima a lo que podríamos llamar el arte mágico realista de los alemanes o al novecentismo italiano, que son prácticamente un mismo fenómeno del periodo de entreguerras, de los años 20 y 30, donde se representa la realidad, pero siempre inmersa en un clima de extrañamiento, de misterio. O sea, es lo real, pero improbable. Si te hacen un retrato, es un retrato estatuario. Es decir, de una inmovilidad que parece lindante con lo sobrenatural. Si es un paisaje sumido en la soledad y en la quietud extrema. Si es una naturaleza muerta, está inmersa en un clima también de tiempo suspendido. Entonces nos encontramos con este tipo de pintura muy calificada, muy refinada, pero a su vez sumamente sencilla. Es una pintura del extramuros, es una pintura de las periferias urbanas, de los márgenes urbanos. Digo los márgenes geográficos, no lo ligo a la marginalidad social, lo ligo a la marginalidad geográfica de la ciudad. Es donde la ciudad se va desperdigando, es decir, la ciudad se va deshaciendo en cubos sobre la llanura, como dice Girondo, y de pronto el campo. Es decir, la ciudad se va espaciando en esas casas cubos y de pronto te encontrás con la llanura claro, sencilla, absolutamente despojada. Que llaman los bordes de la ciudad, ¿no? De la ciudad, ese lugar que está entre la ciudad y el campo, ¿no? Es decir, que es algo que está un poco más allá del barrio, ¿no? Claro, veía una, por ejemplo, que se llama La Florida, y que cuando lo ves es el límite precisamente, ¿no? Porque claro, uno también piensa en el momento en que él la pintó. ¿Te imaginas? Esto estaba pintado en los años 30, 40, más tardar los primeros 50. Es decir, es una pintura muy del periodo de entreguerras, porque no es el único intimista que tenemos en la ciudad. Yo creo que la ciudad tiene un reservorio fabuloso de estos pintores intimistas que si hubieran vivido en Europa serían, digamos, como estos tan celebrados del realismo mágico alemán o del Novecento italiano. Es decir, son esos pintores del misterio en realidad, ¿no? Que tienen ese clima metafísico, ese clima, digamos, de extrañeza, pero que son los elementos cotidianos, es lo que se percibe diariamente. Y era un pintor también de la soledad, porque el mundo que representa son esas casas modestas, digamos, es el rancho con techo a 2 aguas, o es la tapera, digamos, que es un cubo, reducido a un cubo, y simplemente ese conjunto de tierra entre parda y verde, siempre en esos colores muy, muy atenuados, ¿no? Es una paleta que se agrisa, se torna parda, y es un maestro de usar los pardos. Vos tenés los pintores que son coloristas, que son magistrales en el manejo de los colores, digamos, más prístinos, y otros que son maestros en el uso de los pardos, que te mezclan los colores y los quiebran en grado sumo, y justamente con eso hacen su pintura. Por ejemplo, en Buenos Aires tenés, Daneri, por ejemplo, o Policastro, que metían varios colores en un tacho y con eso te hacían una maravilla de colores pardos. Es decir, que no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, hay que tener o una sensibilidad cromática o una sensibilidad para los valores. El que tiene sensibilidad para los valores, es decir, para los grados de claridad y oscuridad, son los que representan de esta manera, ¿no? Así que, bueno, este es una de las joyas ocultas que hay en la ciudad,
que se pueden ver algunos en internet, poniendo Tito Benvenuto, te aparecen algunas obritas. Hay 3 en el Museo Castañino que son realmente muy, muy buenos. Yo los he podido mostrar en algunas exposiciones que hice de la colección del museo. Y hay obras dispersas en colecciones privadas en la ciudad, ¿no? Pero es un pintor casi secreto, podríamos decir. Perfecto, para investigarlo y para conocerlo. Aportamos algo nuevo en el día de hoy. Sí, ojalá la gente que le interesa se movilice y busque, aunque sea estas obras en internet, son pocas, pero dan una idea del tipo de pintura que hacía Tito Benvenuto durante su vida. Bien, muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación en Happening. Hasta el próximo sábado. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.